dimensiones de la acción del arquitecto. Él ha trabajado desde que era estudiante, hizo práctica en España, pero además hizo práctica profesional posterior en varios países del mundo árabe, de Europa y de Colombia y otros países de este continente. Y por tanto, sin alargarme más, le doy la palabra a Luis Roberto. Le agradezco muchísimo haber aceptado esta invitación y por supuesto le agradecemos a todas las personas que nos están acompañando en la sesión. Gracias, Luis. Jorge, muchas gracias por la presentación. Pues buenos días a todos, a la facultad también, a Oscar y a los amigos pues, que tenemos conectados en esta clase. Sin más, arranquemos con la presentación. A ver si no tenemos, digamos, rollo aquí. Me cuentan si la ven. Me confirman si la ven. Perfecto, bueno, entonces, atendiendo la invitación de la facultad, digamos que la invitación es hacer una reflexión sobre el ejercicio profesional de la arquitectura, teniendo en cuenta sobre todo un marco pues de la eventualidad que vivimos hoy pues con la pandemia mundial, con el asunto del COVID, y hacer otras reflexiones sobre el rol del arquitecto, cómo se modifica cada vez que aparece un nuevo reto que no necesariamente está condicionado a la particularidad del diseño, pero sí al método que traemos del proceso de formación de las facultades, de cómo es el asunto de crear desde cero, cómo es el asunto de integrar diversos drivers para uno poderlos conectar y poder, digamos, producir un hecho urbano, arquitectónico en beneficio de un territorio. Desde ese proceso de formación también me gustaría partir. Entonces aquí les doy medio minutico para que lean esta reflexión, para que arranquemos. Este es como el café. Yo aquí cuento pues medio minutico para que lo leamos. Entonces continúo arrancando con esta reflexión, es porque a veces se nos olvida un poco digamos, en qué mundo estamos, en qué paradigma estamos, y hoy estamos tal vez en el momento más avanzado de la humanidad, en el mejor momento, pues en el momento más oportuno de la historia de la humanidad, y siempre estamos como atravesados por una mirada pesimista casi todo el tiempo, cuando no, cuando no, digamos que realmente no es así, pero nosotros como arquitectos, digamos que realmente lo que tenemos que eh, empezar a transformar es esa mirada hacia lo positivo, sobre todo cuando estamos atravesados por un tema de pandemia. ¿Cómo hacemos para modificar esta, esta percepción que todo el tiempo estamos recibiendo a partir de la hipercomunicación en la que estamos? Entonces, Luis, un segundo, puedes darle a la ventana en la parte inferior, ocultar, para que de pronto no nos vaya a interrumpir la lectura correcta. Gracias. Listo, súper. Entonces, esta conversación tiene un propósito y es que nos acerquemos a las diversas posibilidades del ejercicio profesional de los arquitectos, sobre todo en un mundo en crisis o en un mundo post-pandemia. Entonces, les propongo que nos vayamos haciendo estas preguntas y las que cada uno le vayan surgiendo en el camino, y es esto qué posibilidades permite, o sea, qué nos permite descubrir esta crisis, ¿cierto? ¿Qué limitantes encontramos? ¿Cuáles son las principales barreras que yo como arquitecto debo sortear para ejercer en un mundo que va a estar aporreado por una recesión económica y por unos temas de paranoia en salud tremendos? También cuáles son las nuevas habilidades que yo como arquitecto me debo procurar para que el ejercicio sea un ejercicio mucho más integral de cara, digamos, a la sociedad, o de los aportes que nosotros como arquitectos le podemos hacer a la sociedad, y cuáles son esas responsabilidades individuales que yo tengo, y después de las individuales, cómo me inserto yo y cómo me acoplo a lo colectivo. O sea que ahí tengo, digamos, una doble responsabilidad desde la individualidad y como, digamos, como masa crítica, no solo profesional, sino como ciudadano, por ejemplo.
Entonces, vamos a girar en torno a esto, a esas posibilidades. Entonces, y eso lo vamos a cuadrar, digamos, en estos 4 asuntos clave, que son hablar un poco, 2 minutos de las crisis previas y otras improntas, hacer una reflexión breve sobre el COVID, hablar un poquito sobre la profesión, que es una profesión multidimensional, y luego hablamos de un poco lo que ha sido la experiencia que he tenido en los diferentes roles que mencionaba Jorge, porque cada rol de esos ha sido, digamos, una apertura, un reto que ha posibilitado ampliar la experiencia, y eso lo que permite es también tener como una visión hacia el futuro. Entonces, digamos, con estos 4 asuntos clave, arrancamos. Miren, esto, como mencionaba ahorita Jorge, de los 90 no es la primera vez que nos pasa. O sea, el mundo, y si uno quiere bajar también a lo local en Colombia, ya hemos vivido otras crisis que han sido bastante profundas en los términos económicos, que hemos tenido desempleos tremendos. Y, por ejemplo, coyunturalmente, a mí me tocó vivir la del 99, siendo Jorge decano nuestro en aquel entonces. Se desplomó la economía colombiana, o sea, se desplomó el PIB de Colombia, no había trabajo, era una permanente incertidumbre. Nosotros que estábamos en aquel entonces en 9º semestre, la pregunta que teníamos era, pucha, ¿y yo salgo a qué? O sea, ¿yo salgo a ejercer qué? Si este mundo está en crisis, si nadie está contratando arquitectos, si no hay edificaciones para hacer. Entonces, todas esas preguntas que rondan alrededor de la incertidumbre que promueve una crisis económica, eh, eh, pues van nublando un poquito la visión, pero finalmente los países son resilientes y se van reinventando, y cada crisis se constituye en una oportunidad para revisar, para analizar, para modificar comportamientos desde todo punto de vista, desde la economía, desde la salud, desde todo, que lo que hace o lo que permite es que al modificar esas acciones, o si ustedes se acuerdan en los Windows de antes, que uno defragmentaba el disco con piezas que tenía fragmentadas y las volvía a juntar y las volvía a ordenar, eso permite que las sociedades vuelvan y se encaucen y las cosas vuelvan a salir. Cuando empezamos, ya llevamos 3 años corriendo de eso, no pasa una crisis económica, sino que pasa el ataque del 11 de septiembre del 2001. Y eso modifica otra vez un montón de situaciones espaciales, modifica para siempre las maneras de viajar, modifica para siempre los parámetros de seguridad, modifica los accesos a las edificaciones, modifica, o sea, empieza a generarse, ese hecho generó una impronta en el mundo con relación a la seguridad. Y eso modificó, por supuesto, todos los parámetros para la proyectación de edificios y de situaciones de viajes, empezó a tomar más tiempo, digamos, poder acceder a los servicios de manera expedita, porque todo tenía que estar filtrado por la seguridad. Luego el mundo se fue recuperando paulatinamente. Luego en el 2018, a mí ya me pilla ejerciendo en Dubái, viviendo en Emiratos Árabes, ¡pum!, está el crack de Wall Street y el mundo financieramente se cae entero. Hay una crisis inmobiliaria, hay una burbuja inmobiliaria gigante, la ciudad se paraliza 1.500 proyectos de infraestructura al mismo tiempo en el 2008, a mí me trasladan a otro país, y bueno, pasa esta cosa y vuelve el mundo otra vez a reinventarse, vuelven a tomarse acciones, vuelven a crearse las reservas, vuelven a refrescarse las reservas económicas por todo el desempleo que generó todo ese tema, y hoy vuelve a pasarnos. Este año también con seguridad nos quedará como una impronta, que una impronta es un hecho relevante que tiene recordación pues en la masa. Entonces, hoy vuelve y nos pasa con el COVID, ¿cierto? El año 2020 es esto. Ya miren los desempleos cómo están en Estados Unidos. En este momento, Estados Unidos ya alcanzó el nivel de desempleo, digamos, histórico, incluso ya creo que superando el del 29 cuando fue el crack mundial. Entonces, ya nos pasó. Pero entonces uno tiene 2 opciones en las crisis. O uno se queda quieto, muerto de miedo, pasmado, ¿cierto? Y que el miedo le nuble la acción, o se pone a trabajar para que esto pueda, digamos, tener otra cara y poder rehabilitar, digamos, rápidamente ciertos comportamientos que ya traíamos en función, y que garantizan no solo parte del funcionamiento de la economía, sino la estabilidad emocional de las personas.
Entonces, con relación a eso, conversemos 2 minuticos aquí también sobre una reflexión corta del COVID-19. ¿Qué ha pasado con esto? Que aceleró todos los procesos de revisión personal, profesional y de modelos de ciudad. Pero además, porque puse solamente estas 3 dimensiones que son las que a nosotros digamos, nos impactan como arquitectos de manera directa, pero hay otras dimensiones como la económica, la de la salud, la de todo queda metido en los modelos de ciudad, pero que no, digamos que no tienen un impacto tan directo. Pero el COVID ahora, estar en casa ya casi por 60 días, ¿qué nos ha pasado? Que uno empieza a preguntarse, hombre, yo sí quiero esto, yo sí no lo quiero, a mí profesionalmente, ¿qué me va a pasar? ¿Yo cómo voy a salir a ejercer a este país? Y que no tiene nada más, es una crisis del mundo, ¿qué pasa con las hipotecas? ¿Qué pasa con el desempleo? Y hay un montón de incertidumbres. Pero, ¿qué pasa? Que, como les decía, toda crisis constituye una oportunidad. Y esta oportunidad, digamos que yo la veo en 2 momentos de gestión, en los que tenemos una relevancia supremamente importante en los arquitectos. El primer momento es el presente, o sea, la inmediatez. Y ese presente, ¿qué es? ¿En qué deberíamos estar muy concentrados hoy digamos, desde la arquitectura, desde el mundo de la creatividad? Y es cómo hacemos una rápida habilitación otra vez de la vida pública. O sea, para contribuir con el retorno pronto del empleo, de la estabilidad emocional. O sea, cómo abrimos los cafés, los restaurantes, el cine. O sea, cómo sí se puede, ¿cierto? Cómo se puede volver a los bares, cómo se pueden a los colegios, o nos quedamos, digamos, rondando en que no, la vida social. En estos días que estaba en un foro compartido también con Jorge, alguien decía que el gobierno francés estaba cambiándole el nombre, y me parece supremamente pertinente que empecemos a llamar las cosas por su nombre, que ya no le están llamando distanciamiento social, sino distanciamiento físico temporal. Es que es un distanciamiento físico, porque nosotros como humanos necesitamos el distanciamiento, necesitamos los vínculos, no necesitamos distanciamiento, necesitamos estar vinculados socialmente. No podemos romper con eso, necesitamos un distanciamiento físico por un asunto de salud, pero eso tampoco nos debe detener la vida. Entonces, ¿qué accionamos? ¿Cómo estamos trabajando en las facultades? ¿Cómo estamos trabajando en nuestras oficinas? Los proyectos que garanticen ese retorno, ¿cierto? ¿Qué dispositivos estamos creando? ¿Cómo le estamos dando orden a estas cosas? Yo, por ejemplo, soy nosotros, la empresa en la que trabajo ahora, ya estamos autorizados para trabajar a partir del lunes, para volver, y no se imaginan el trauma que ha sido, pues, volver a esto, pero estamos generando todos los dispositivos para que podamos ir retornando de manera gradual a una realidad. Pero creo que esto no se ha hecho de buena manera. Estamos, digamos, todavía muy abandonados, viendo unas referencias pop-up que salen por aquí, unos cristalcitos por allá en Seúl, las carpitas de Ámsterdam, pero no hemos hecho, digamos, soluciones de fondo para que ese retorno sea pronto, y además de pronto sea seguro, porque no solamente es el asunto económico, sino de la estabilidad emocional de las personas. Estar, digamos, separados los unos de los otros empieza a generar temas de ansiedad y de equilibrio emocional tremendos, y aparte de eso, la incertidumbre de los desempleos y de todo este tema. Entonces, ¿cómo contribuimos nosotros ahí? Entonces, ahí les dejo una reflexión del presente y de la inmediatez, en qué deberíamos estar concentrados. Y luego hay otro momento de gestión, que son los escenarios de futuros, con dos plazos, el medio plazo y el largo plazo. En el mediano plazo, pues debemos estar pensando en las cosas que llegaron para quedarse. O sea, que lo que esta crisis trajo para que se quede de manera definitiva, que es que la adaptación de la vivienda como un nuevo lugar de trabajo y estudio, ahora se convierte en una cosa fundamental, sobre todo en momentos en que vamos a tardar más de un año o casi 2 años en que la economía vuelva y se restaure. Entonces, esta adaptación no es como la tenemos ahora. Fíjense que nosotros en este momento fuimos arrojados de manera involuntaria a trabajar en la casa, fuimos arrojados de manera involuntaria o de manera forzada también a estudiar desde las casas. Entonces, si ustedes tienen amigos o tienen hermanitos o tienen lo que sea, o son papás, se van a dar cuenta lo difícil. Es que no es lo mismo, es que la productividad se cae, es que los plazos hay que alargarlos. Los colegios ni las universidades pueden pretender que es lo mismo estudiar en la casa. Es que primero vivimos en un país que tiene
que tiene una conectividad que bordea el 40%. ¿Y qué pasa con el otro 60%? O sea, su personal de trabajo puede trabajar en las oficinas porque la empresa pone el computador, pero esas personas tienen computador en su casa. La empresa se los puede trasladar. O sea, en una casa que tengan 3 hijos, los 3 niños tienen pues computador para estudiar y están atravesados por el gatico, por la señora cocinando, prenden la licuadora, prenden la lavadora, el niño llora, la mamá tiene que trabajar, el papá también, y esto se volvió una locura. Y no es el mismo ambiente educativo. Entonces, fíjense que en el mediano plazo esas cosas que llegaron para quedarse, como los nuevos lugares de trabajo y estudio, no pueden suceder, digamos, en la simultaneidad como están sucediendo ahora en una vivienda que en este momento no tiene las condiciones adecuadas para eso, ¿cierto? Entonces hay que mirar cómo se adaptan esas condiciones a unas viviendas nuevas, cómo los nuevos layouts de viviendas contemplan estas cosas, cómo los desarrollos que hacemos, digamos, multifamiliares, pueden tener en los lugares, en las zonas comunes, lugares de coworking o lugares para trabajar, digamos, por turnos, en el que una persona pueda aislarse por lo menos 2 o 3 horas del entorno familiar, pero dentro de la misma propiedad para conservar eso. Porque a esto que se le cruza, a estos escenarios de futuro, de medio y de largo plazo, se le cruzan 2 variables que son definitivas, digamos, en los modelos de ciudad próximos. Y el primero es la asepsia, las cuestiones de salud. ¿Cuándo se nos va a quitar la paranoia? Hoy nos vemos todos lavando cebollas, pues, y lavando piñas y lavando cajas de cartón y echándole alcohol a todo cuando llegamos de mercar y salimos a la calle y uno pues parece, o sea, mejor dicho, una guerra zombie, pues nadie se quiere tocar con nadie. Digamos que es espantoso, una imagen casi de película, casi de guión de película, y el asunto del cambio climático y lo que nos ha dejado ver el COVID, o sea, estar en la casa por casi 60 días. Hemos visto unas cosas de clima que son bastante relevantes para revisar. Entonces, en el largo plazo, ¿qué tenemos que mirar? ¿Cómo hacemos una planificación urbana más sostenible, con la ciudad de los 15 minutos, con ciudades multicéntricas, menos densas, más autosostenibles en el sentido incluso de la seguridad alimentaria? Uno que produce aquí mayor cantidad de espacio público, porque a lo mejor por temas de salud también necesitamos mayores ventilaciones, mayores distancias físicas entre nosotros. Entonces, ahí queda esta reflexión, ¿cierto? Que esto es lo que nos permite ver este COVID, esta es la oportunidad que tenemos de esto. Ya todo lo malo no lo sabemos, pero en términos de oportunidades es cómo nosotros mismos nos gestionamos trabajo en estas 3 dimensiones, en la inmediatez, en el medio y en el largo plazo. Entonces, ahí lo que les quiero decir, atendiendo la invitación, es que tomemos ventaja de esto. Nosotros somos una profesión multidimensional y con método, que es una cosa tremenda. Nosotros tenemos un método en el proceso formativo. Nosotros, desde el semestre 1 que entramos, nos enfrentan con un papel en blanco, ¿cierto? Con unos materiales ahí y nos dicen, mire, hay unas condiciones particulares de un entorno donde usted va a posar un hecho construido. Pero ese hecho construido, usted tiene que empezar a detectar que lo afecta a cuestiones de clima, cuestiones económicas, cuestiones físicas, si es en ladera, si es plano, si tiene vías, si no tiene vías, con qué cuenta. Y eso nosotros lo hemos ido volviendo un método. Y aunque uno no crea, hay que sacarle partido a ese método porque muy pocas profesiones lo tienen. O sea, contar con un método para la creación que parte de la nada, pues de la nada cuando el reto está, ¿cierto? Se tira un reto y usted empieza a agarrar elementos de todas partes, normativas, condiciones de lote, todo lo que les cuento, pero eso llevado a otra escala. O sea, ¿yo cómo puedo usar eso en el área comercial? ¿Cómo puedo usar eso en el área de activos, de ser un asset o un facility management? Y todas estas cosas las hace el arquitecto. Y digamos que he cruzado casi todas estas cosas, pero miren, nosotros somos diseñadores, somos constructores, somos gerentes de compañías y de proyectos que necesariamente tienen que haber pasado por la profesión para entender el tipo de gerencia que hay que hacer. O sea, yo no puedo ser abogado y gerenciar una constructora. Bueno, habrán casos excepcionales, pero no entender, digamos, el universo de la profesión, no entender los drivers que la componen y no entender el universo de la arquitectura o de la infraestructura, lo hace a uno un gerente más débil. Pero si yo ya tengo la profesión y tengo las herramientas de método para crear, pues me puedo desempeñar perfectamente como gerente, como un arquitecto de real estate inmobiliario, de los que generan digamos, riqueza para los fondos de inversión. Puedo hacer trabajo de interventoría, puedo hacer consultoría especializada, y ahí en esa consultoría especializada
caben todos los derivados, o sea, caben los acústicos, los bioclimáticos, los especialistas en iluminación, los paisajistas, o sea, todos los que estén, digamos, como los médicos que quieren dedicarse a una particularidad, quiero ser cardiólogo o psiquiatra, no sé qué. En la consultoría hay un nicho muy grande de eso. Y una deuda muy grande que tenemos, pues, que es la de la planificación territorial. Y le digo deuda, es porque es una deuda que tenemos como sociedad, sobre todo en los términos de aplicación. No hablando particularmente de la de Medellín, que ha hecho unos esfuerzos notorios, ahí pues valga la cuña, muy recomendable leer el libro de Jorge, que hace un recuento y le hace justicia, digamos, a los procesos, que es un tema fundamental, pues aquí. Entonces, aprovechemos que somos una profesión multidimensional, que nos podemos meter, digamos, en todos estos mundos y los que se me olvidan o se me pasan acá, para ejercernos. Y aquí aprovecho para decir que, digamos, que en las facultades es muy importante el proceso de diseño, porque es el que fortalece el método. Por eso vemos taller todos los años, ¿cierto? O sea, el taller de diseño una asignatura que se ve toda la carrera por eso, porque fortalece el método, porque fortalece la creatividad. Ahora, no, todos tenemos que ser diseñadores. Yo particularmente he tenido, digamos, en la vida profesional muy pocas oportunidades alrededor del diseño, pero siempre he estado vinculado a la carrera. Pero he estado vinculado a procesos de planificación, he estado vinculado al proceso de manejo de activos, al proceso de construcción, de gerencia, real estate, de las demás. Y no lo hubiera podido hacer si no tengo el componente de la formación, ¿cierto? El componente de la formación como arquitecto con este tipo de cosas. Entonces, saquémosle partido a eso, mayor partido a eso, y tengan ustedes la visión propia de que son unos seres con unas habilidades multidimensionales y que es una carrera que les permite moverse o que nos permite movernos en múltiples dimensiones. Entonces, digamos, dicho esto, entramos como al cuarto punto, que es parte de la naturaleza de la intervención, y es cómo han sido esos retos, digamos, en la experiencia particular. Entonces, digamos que del año 2000 al 2006, yo venía digamos, en una seguidilla, pues, de experiencias vinculadas casi que directamente a los procesos de diseño, diseñando colegios en la EDU. Ahí en ese momento parte de esa EDU también estaba Oscar, hoy que está aquí de decano. Oscar estaba en otros temas en la EDU, yo participaba en el tema de colegios, pero todo era diseño, o sea, todo estaba ligado a los retos sobre todo de diseño y de articularnos con las entidades públicas. Y de pronto en el 2007 sucede lo que individualmente para mí es como una impronta. Me hacen una invitación a irme a Medio Oriente, inicialmente a Dubái. Y uno se muere del susto, ¿cierto? Uno se muere del susto porque dice, ¿y yo cómo voy a trabajar allá? ¿Y yo cómo voy a trabajar en inglés? ¿Y yo sí sabré? ¿Y con qué monstruos me voy a empieza uno a elucubrar? A ver si sí está preparado o no está preparado. Entonces, ¿qué nos encontrábamos ahí? Este era el contexto de ciudad que había en el año 2007, cuando llegamos allá, empezando el año, en febrero del 2007. ¿Y con qué retos nos encontramos? Primero, con ejercer en otro contexto, donde nos cambiaron todos los parámetros, nos cambiaron los parámetros técnicos, nos cambiaron los patrones estéticos, nos cambiaron los patrones culturales, estábamos atravesados por una religión que era el Islam, ¿cierto? Estábamos en una condición de desierto y de clima, y nos obligó forzosamente en un reto de ampliar el rol. Porque uno, ¿de dónde venía? Nosotros veníamos del modelo triple B, muy latinoamericano, que es el bueno, bonito y barato, no hay recursos, hágamelo por la mitad, no hay billete, resuelva con eso, a un mundo totalmente opuesto. En vez de tener el cono en la triple B, nos obligan a hacer así, nos dicen, oiga, amplíe la mirada, pues papá, que la arquitectura aquí la vamos a hacer cono sin usted, ¿cierto? Pero aquí es un mundo que no tiene la debilidad del recurso. Entonces, elimine esa variable. Y aquí no es bueno, bonito y barato, sino excelente, abundante y caro, ¿cierto? Y caprichoso, ¿cierto? En un mundo donde estamos haciendo un desastre, digamos, ambiental, y esto se le atraviesa el tema de la ética, pero lo vamos un poquito para más adelante, pero que miren lo que había, el contexto que teníamos aquí. Emiratos Árabes está en el Golfo Pérsico, sus vecinos del frente son pues Irán, Bahrein, Qatar, estos Emiratos, Omán, Arabia Saudita y Yemen. Es un vecindario bastante polémico a lo largo de la historia por lo que han suscitado las guerras petroleras. Y esta era la foto. Así llegamos nosotros a un Dubái en el 2006, donde se hacían construcciones en el mar, donde cada cosita de estas era un fragmento de ciudad enorme,
donde se ponían planes de desarrollo brutales, o sea, de gran escala para todo esto, y era enfrentarnos a ese monstruo. ¿Cómo hay que modificarse como un arquitecto latino que viene de Medellín, del modelo triple B, a ejercer en un contexto de estos? Entonces, esta es la ciudad que nos encontramos. Esto era uno de las zonas de mayor desarrollo, que era el Dubái Marina, que planteaba un modelo de ciudad idealizado, rico, pues occidental, y era que usted pudiera bajar de sus edificios. ¿Alguien me puede decir si yo cuando muevo el mouse se ve en pantalla o no? O si esto tiene Sí, un señalador. ¿Se perfecto, ve? Entonces, planteaba un modelo de ciudad, digamos, devastador en algún momento por las implicaciones que tenía de infraestructura, y era, me voy a volver un poco a esta foto. Ese pedacito de barrio está aquí, ¿cierto? Era un pedacito de esto, y lo que planteaba era que para poder suplir ese tema de que yo me bajara en el ascensor de mi casa y pudiera coger el yate y salir al centro comercial en un yate, planteaban meter el mar por esta parte de arriba y sacarlo por aquí para que se oxigenara por la parte de abajo. Entonces yo tenía mar por punta y punta saliendo de mi casa. Entonces, vender ese ideal, pues es demasiado costoso, es jugar con la naturaleza, es meterse a crear todos estos bordes de playa, pero también, ¿qué pasa? Esto es un desierto. La gente también tenía necesidad de espacio público, a pesar de que el espacio público solamente se podía disfrutar 3 meses al año. Aquí no se les olvide en Medio Oriente solamente hay dos estaciones, no hay sino verano e invierno. Entonces, cuando uno está en infierno, que son los meses entre mayo y septiembre, es espantoso el clima. Aquí hay 48 grados a la sombra, es invivible el espacio público, incluso en la noche, es como estar en un sauna. Entonces, lo que se necesita para refrigerar estos edificios, lo que se necesita para refrigerar, para tener comodidad en estos espacios públicos, no tiene nombre. Esto es un desastre, pues, ético, en el que uno, digamos, cuando uno tiene 27, 28 años, 30 años, pues está con la adrenalina viva de poder participar en estos megaproyectos. Pero miren lo que ya se planteaba, hasta las revistas de entretenimiento planteaban en la ciudad que habían que construir estos castillos de arena. ¿Qué pasaba? O sea, ¿esto es un milagro económico o un desastre ambiental el berraco? O sea, la verdad detrás de los megaproyectos de Dubái, esto es un desastre económico. La arena del desierto no cohesiona. Hacer estas palmeras era traer arena de Tailandia en contenedores para poder condicionar, pues para poder cohesionar estas cosas aquí, y que cada uno tuviera su sueño de vivir en un pedazo de mar. Era una ciudad que promovía urbanizar el desierto. Hágame el favor el desastre que había. Pero digamos, uno embelesado con eso, pues participa en esos proyectos. Miren lo que pasaba en la ciudad. Esto era una feria inmobiliaria cualquiera que sucedía 3 veces al año. Miren el tamaño de los proyectos y las escalas que habían. Aquí estaban participando todas las vedettes de arquitectura. Esto era Masdar, de Foster. Miren todos los proyectos que se ponían ahí. El stand de Zaha Hadid, el proyecto de la Tercera Palma con lo que se llamaba The Moon, el área del Business Bay. Todo esto eran macroproyectos. Era un emirato. Esto tiene Emiratos Árabes, es un tamaño más o menos del tamaño del Atlántico. Es un país muy chiquito que se puede pasar de lado a lado en 4 horas, y que tiene, digamos, 7 ciudades relevantes, y lo que se planteaban era la idea de generar, o tienen hoy, pues ya construidos aeropuertos cada 45 minutos, con aerolíneas individuales y todo. Todo esto ambientalmente, urbanizar un desierto es un desastre. Luego podemos hablar en otro espacio del modelo económico que se hizo aquí, porque era a partir de zonas francas, pero no se les puede olvidar la pregunta principal. Y uno como arquitecto, ¿qué pitos toca aquí? O sea, uno cómo queda inmerso en esto, ¿cierto? Y aquí el reto era de diseño. Miren, estos son los mayores ejemplos de lo que sucedía ahí en las ferias inmobiliarias. Miren el tamaño de los afiches, miren el tamaño de las maquetas que habían para promocionar estas cosas. Y aquí viene uno de los 2 proyectos que trabajamos. Entonces nos invitan a este proyecto que se llama The Lagoons. The Lagoons era un master plan desarrollado por Parsons, tal vez la oficina, pues, una de las oficinas más grandes del mundo, pues, de planificación a todas las escalas. Y a nosotros nos dicen, bueno, ustedes van a estar en The Lagoons, en el área 6, se ganaron el contrato de las viviendas de lujo. Digo que miren el tamaño de las vallas que había en la ciudad de The Lagoons.
eran vallas de 3 o 4 cuadras que estaban hechas para poderse leer manejando. Mira la proporción de los carros y las de las vallas. Eran para poderse manejar a 120, o sea, cuando uno va a 120 kilómetros por hora en la ciudad en el carro, uno poder ver las vallas y tomar el teléfono sin ningún problema, ¿cierto? Y estos eran los renders que había, ¿cierto? Digamos, del proyecto. El proyecto tenía 7 distritos, nosotros estábamos en el distrito 6, que era el de las viviendas de lujo, pero tenían estos centros en donde estaba Calatrava con las estaciones de metro, Saja con la ópera, estaba SOM haciendo los rascacielos principales de oficinas. Estos eran un poco los renders que Saja Hadid llevaba a los comités y que nosotros como vecinos de Saja, ya les voy a mostrar la ópera. Entonces, miren la maqueta que había. Nosotros como vecinos estábamos todo el tiempo, digamos, un poco enfrentados, por decirlo de alguna manera, con el taller de Saja. ¿Qué pasaba? Miren las maquetas. Miren, este era todo el proyecto de Laguns, era prácticamente una ciudad en sí misma, llena de islas artificiales, dentro de la ciudad, porque esto se metía en un entrante de mar que tiene la ciudad que se llama el Creek, otro entrante de mar, que parece un río, pero es mar, y esta era la famosa Área 6, que teníamos las viviendas de lujo, y se nos proponía hacer 3 tipos de vivienda. Una que eran townhouses, o sea, viviendas adosadas de 600 metros cuadrados cada una. Imagínense nosotros saltar de apartamentos de 45 metros, saltar a viviendas, a townhouses de 600 metros cuadrados, luego una que se llamaba Luxury, que era de 1000 metros, y una de 2000 metros. Les voy a decir, nos demoramos 8 meses entendiendo, 8 meses nos demoramos entendiendo como equipo colombiano allá qué era lo que nos estaban pidiendo. Es que no habíamos diseñado una casa de 2000 metros, no habíamos diseñado una casa de layout árabe, no habíamos diseñado eso. Nos tocó reinventarnos. Y además nos atravesaron una cosa hartísima, y era que las casas tenían que tener un manual de estilo. Y eso para nosotros, como nos habían educado en la facultad, era que éramos los más contemporáneos, los más trendy, pues, fue pucha, de arquitectura contemporánea, un lenguaje estético tremendo. Y aquí nos dicen, no señores, es que las casas son arábicas, moriscas o mediterráneas, punto, y son de 2000 metros. Y aquí tiene el manual de estilo, y nosotros no podíamos entender que era un manual de estilo. Nos decían cómo eran las ventanas moriscas, cómo eran las ventanas arábicas, todo eso. Y encima teníamos, si ven la foto de la mitad, Saja tenía la ópera en uno de los entrantes que estaba rodeado por las casas que nosotros hacíamos. Fue pucha. Y entonces el taller de Saja siempre nos decía, ustedes no pueden, en el comité de cada 15 días, ustedes no pueden opacar con ninguna casa la majestuosidad de la ópera. Entonces, por eso nos mandaba renders y nos mandaba cosas en ese momento, y nosotros no podíamos entender. Con decirles que los comités de obra duraban 15 minutos. Miren un poco el panorama que nos encontrábamos. Esta era ya la creación de las lagunas. La única isla que estaba definida en el 2006 era la de la ópera. Luego ya en el 2007, en febrero, se empezaron a hacer las islas. Empezamos los procesos de construcción. Nosotros no teníamos ni idea cómo se hacía una isla artificial, cómo se hacían estas cosas. En las visitas de obra, pues nos tocó aprender cómo era esto y después cómo solucionar estos problemas. Para nosotros significó un reto brutal meternos aquí, pero les cuento, pues, o sea, nos regañaban en las reuniones, nos decían que nosotros no entendíamos, con el inglés era tan chapuceado, pues, con el famoso me defiendo, yo me defiendo, era tenaz, la pasábamos mal. Casi al año, después de 8 meses, cuando entendíamos qué era lo que nos estaban pidiendo, cómo era que funcionaba esto, fue que nos empezamos a adaptar a la ciudad. Y un año después de la adaptación, pues el mundo se quiebra detrás de una crisis. Entonces, fíjense, las primeras casas que nos ponen a diseñar estos señores, ¿sí? Atrasadas, entonces a nosotros nos daba taquicardia, pues yo pues nunca muestro estas casas, en efecto, porque obviamente la estética, pues la estética que tienen no es una estética latina, es una estética que tiene pues unos balconcitos y unos cuadritos y unos arcos y unas cosas que nosotros no estábamos acostumbrados a manejar, y nosotros decíamos, no, pucha, yo nunca mostraré esto en un portafolio. Y con estas casas peleamos 8 meses porque además hicimos una muy mala estrategia. Era que tipificamos tamaños y cosas para tratar de poder hacer esas casas, digamos, de manera más rápida y más efectiva con relación al manejo de horas hombre que teníamos para poder ejecutar estos diseños. Cuando les digo que los comités duraban 15 minutos era porque estos árabes llegaban a la reunión y nos decían, pero a ver, yo veo estas casas y yo no encuentro el wow factor, el factor wow.
y no entendíamos nada. Entonces le preguntamos, ¿qué es ese wow factor? El tipo nos decía, pues mire, que yo vea esta casa, que usted me muestre este render y yo diga, wow. Si no, esta casa no está aprobada y yo con ninguna de estas casas tengo el factor wow. Entonces, imagínense esa pelea cada 15 días de nosotros no entender, de enfrentarnos a cierto contexto, de enfrentarnos a otros parámetros estéticos. Finalmente lo logramos y esto fue lo que pudimos producir al final de esas casas con las que ellos quedaron tranquilos. Cuando estos diseños iban a empezar a construir, aquí hay ejemplos pues, de todos, de las townhouses, de las luxury villas pues, y de las que eran los palacios de 2000 metros. Por ejemplo, esto es una habitación principal. Era difícil entender que teníamos habitaciones de 80 metros cuadrados y cosas así. Entonces, pero cuando esto va a arrancar, sucede la crisis financiera de Wall Street y todo esto se congela y queda, digamos, relegado ahí. Pero entonces fíjense todos los esfuerzos que nos tocó hacer como arquitectos para reinventarnos, para poder entender cosas en otro idioma, en otra cultura. Y ahí hay un parámetro muy importante que cruza la ética y es, mire, esto se va a hacer, ustedes lo están invitando a hacer un ejercicio de arquitectura y una reflexión de arquitectura acerca de la espacialidad ahí, inclusive si eso está cruzado por unos factores estéticos que no son de su naturaleza, pero hay que resolverlos, hay que reinterpretarlos, hay que llegar a acuerdos y eso exige niveles de conversación, eso exige entendimiento del cliente, eso exige que yo me baje de los pedestales de la arquitectura y del Olimpo arquitectónico para tener una sensibilidad mucho más profunda, no solo con el territorio, sino con la naturaleza de la invitación que me están haciendo. Entonces, digamos que cierro este capítulo aquí porque era un reto particular, el mundo se quiebra y luego, entonces me dicen, no hermano, es que se tiene que ir para Riad, para Arabia Saudita. ¿Por qué? Entonces no dijimos que no, dijimos listo, pero este reto ya no era para diseñar, era para hacer la interventoría. Y era para hacer la interventoría de un proyecto también bastante polémico, que era el colegio femenino, pues las universidades, la Sharia Islámica en el año 2007 autorizó en Arabia Saudita que las mujeres podían empezar a estudiar la universidad. Antes las mujeres, hasta el 2007, las mujeres llegaban hasta el colegio. Y esto desató, digamos, un boom de desarrollos de campus femeninos de universidades. Este era el campus completo de la Universidad Al-Imam University, que es la universidad fundamentalista islámica, donde TIPSA, la compañía para la que yo trabajaba, venía trabajando 40 años en toda la edificación del campus, haciendo edificios sucesivos, pero todo esto era para hombres. Y de repente nos habilitan el lote de atrás para hacer el campus femenino totalmente encerrado y apartado y con otras condiciones de accesibilidad para las mujeres, y era un proyecto de 1 millón de metros cuadrados. Entonces yo caigo aquí a un clima más adverso, a un país fundamentalista, a hacer la interventoría de 1 millón de metros cuadrados. Vuelve otra vez, cambian el reto, cambia la función, ya no estoy diseñando, ya estoy aprobando planos para construcción con un equipo enorme. Y el equipo enorme es porque a nosotros más o menos diario nos llegaban 200 planos para probar de muros cortina, de pisos, de enchapes, de baños, de escaleras, de todo. Y para eso hay que tener un ejército, una maquila de personas aprobando y desaprobando planos que van para la construcción, que es la función de una interventoría. Estas son un poco las imágenes de lo que estábamos ya construyendo. Esta era la obra, eran 6 edificios de facultades, cada edificio de 140.000 metros, cada una de 4 plantas. Imagínense que usted tiene plantas de 35.000 metros cuadrados, o sea, pisos de 35.000 metros cuadrados que tienen, aquí los contratos eran enormes de pisos, de acabados, de enchapes, de todas las historias. Había que también desarrollar las viviendas para los profesores. Y miren las oficinas de nosotros, miren qué ambiente más adverso. Unas oficinas en medio del desierto, del campus, sin ni un árbol, con todos los temas del aire pesado que hay en Arabia Saudita, que es vivir en esto todo el tiempo con ese polvo aquí de la arena del desierto. Y miren un poco el aspecto ya de la construcción de lo que estaba pasando. Esto de patrones estéticos no tiene nada que ver con nosotros, o sea, poner domos con los patrones árabes. Creo que el arquitecto contemporáneo que los desarrolla con mayor habilidad es Jean Nouvel, que tiene obras pues en Medio Oriente con un berraco, este tipo de fuentes en los lobbies, pero miren el tamaño de los pisos, y estos son salas de espera solamente para que las chicas puedan esperar a sus choferes y puedan ir, pero ellos no pueden entrar, tienen que salir por pedazos. Entonces este proyecto estaba atravesado por un tema cultural tremendo
era que bajo ninguna circunstancia podía haber registro. Esto era un edificio encerrado, que tenía los patios hacia adentro para poder tener, miren, los salones, miren que no miraban a la calle, los salones miraban a patios interiores, y este era el ambiente interior, pero ellos están acostumbrados a eso. Allá hay otros patrones, ¿cierto? Porque la mujer siempre está encerrada. Ahora, uno no necesariamente culturalmente acepta eso, uno dice, pues esta gente está 600 años atrás, pero el ejercicio se va a resolver con o sin nosotros, y lo teníamos que resolver, ¿cierto? Entonces, porque al final era un ejercicio que se necesitaba, y era el primer paso de que la mujer empezara a ocupar en Arabia Saudita algún lugar relevante. Ahí van, siguen evolucionando, muy lentamente, pero siguen evolucionando. Miren que todas las zonas de los salones daban a patios internos, todo esto era así, era, digamos, lamentable desde el punto de vista estético y espacial, pero eso salía en otro costal. El Ministerio de Educación nos hacía visitas cada mes, y este era el orden de la visita. Los árabes son solemnes, hay que caminar con ellos, van 70 personas a la reunión, van a ver los avances de obra, y nos tocaba cascos, toda la historia, y poder entrar a la obra, digamos, desde este punto de vista. Entonces, fíjense que ya van dos retos, dos naturalezas, una que tenía que ver con diseño, otra que tenía que ver con un proceso constructivo en un ambiente de clima insostenible. En Arabia aquí tenía 52 grados en verano. ¿Y qué pasaba acá? Pues que tampoco conocíamos los métodos constructivos cuando a esto se le cruza, además de una temperatura de esas, un Ramadán. La gente reza todos los días y reza en la obra, y usted no les puede pedir nada en la obra, y 3 rezos pasan durante la construcción. Son condiciones inseguras, pero no porque uno quiera, sino porque la cultura es así. O sea, allá hay trabajadores que entran a la obra en chanclas, y uno hace una nota de obra y los tipos les da igual, el contratista le da igual, y entonces esto es una cosa que pone a prueba también la capacidad de la paciencia, ¿cierto? Porque todo el tiempo estás peleando con temas de calidad eh, eh, que no es la naturaleza. Esta gente era beduina, esta gente hace 40 años no tenía edificios, esta gente vivía en carpas, ¿cierto? Y de repente sale un boom económico petrolero, y esta gente empieza a construir edificios, pero sin ningún parámetro de calidad. Toda la mano de obra es importada, de la China, de Pakistán, de la India, de Latinoamérica, Estados Unidos, los diseñadores, todo esto pasa así, y todo esto atravesaba el reto. Luego, al regresar de Medio Oriente, después de estar 5 años allá, digamos, en este aprendizaje, digamos que regreso al país, y hay otro reto que tiene que ver con el caso del aeropuerto El Dorado. Pero esto ya era un reto de dirección técnica, para mí particularmente, no para todo el grupo. Era un proyecto que estaba a nivel de anteproyecto, ¿cierto? Y con un agravante, que tenía la obra andando, con lo poquito que había de detalles. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues el concesionario nos entrega esto así, para que tengan un contexto, está en la calle 26, ¿cierto? Que rematan el aeropuerto, y se devuelve el viaducto. El aeropuerto Dorado Viejo estaba aquí adentro de esta U, ¿cierto? Y se planteaba hacer una H, ¿cierto? Que pudiera multiplicar las posiciones de contacto y algunas posiciones remotas, entonces generar dentro de esta U mayores posiciones para los aviones, afuera y afuera, ¿cierto? Mientras se iba demoliendo el aeropuerto viejo de adentro, y mientras trabajamos con las dos torres de control de manera simultánea. Entonces, ¿qué retos había aquí? Cuando nos llaman a este reto, ¿qué había? Primero, trabajar sin diseños definitivos y contrarreloj. Había una licitación muy grande, el ministro de Transporte presionando, la presidencia de la República presionando, el alcalde Gustavo Petro en ese momento presionando, en un tema contrarreloj. Ya el concesionario había invertido $800 millones en la modernización del aeropuerto, y no podíamos parar. Entonces era ese reto, éramos haciendo pan. Se produce este plano para la obra, se produce este plano para la obra. Este detalle, ¿cómo se resuelve? En bitácora de obra. No había manera de perder un minuto aquí. Y eso nos puso a prueba totalmente, ¿cierto? Como arquitectos también, pero aquí éramos directores de orquesta. Aquí éramos produciendo planos y para la obra, haciendo negociaciones con la obra, mirando que quedara bien, entendiendo unos sistemas nuevos. Aquí enfrentamos lo desconocido. Primero, ¿cuántas veces se hace un aeropuerto en la vida? Si uno tiene suerte, hace uno, porque digamos, los países como latinoamericanos, como en Latinoamérica, no hacen un aeropuerto sino cada 30 años.
¿cierto? O lo renuevan cada tanto, entonces que a uno le toque la suerte de participar en un proceso de estos es tremendo. Entonces, claro, en la facultad nunca se hace arquitectura aeroportuaria, porque no es un caso común, se hace más énfasis en problemas más de nuestra índole en contexto, que son pues, la vivienda, los edificios institucionales, los equipamientos, pero no una arquitectura aeroportuaria. No conocíamos que era una arquitectura aeroportuaria. Nos tocó muy rápidamente entender de aviones, de posiciones de contacto, de sistemas desconocidos, de cosas que no teníamos ni idea, de contratistas internacionales. Aquí nos tocó un poco abandonar el ego de arquitecto porque las cosas quedaran, digamos, al nivel de la perfección, y eso sin abandonar el tema de la ética y la responsabilidad que teníamos de entregar un equipamiento de esta categoría. Este era el reto, estos eran los renders de los imaginarios que nos entregaba el concesionario, de lo que había adelantado, y arrancamos a hacer esto. Entonces, ¿qué nos pedía esa dirección técnica? Muestro estas fotos que no son, digamos, como relevantes de la espacialidad, sino porque teníamos nosotros como arquitectos que hacer toda la coordinación técnica de redes de esto. Y esto significaba incendios, aires acondicionados, redes de voz y datos, pensar cómo se limpiaban esas fachadas, pensar cómo solucionábamos los conflictos. Miren, todas estas son invenciones de los arquitectos. En temas donde habían cruces de redes, cómo hacerle los caballitos para poder saltar estas cosas en las cubiertas, cómo hacerle los quites a los fosos de los ascensores, cómo después cubrir estos temas con publicidades y con temas comerciales. O sea, todo un reto que era el día a día, no había ningún plano de estos y la obra avanzaba, y la obra avanzaba. Y ese tema de las aerolíneas pidiendo pista, todo el mundo pidiendo pista. Miren, el tema que teníamos de las cubiertas era también un reto de cómo pasar las redes por aquí en una cubierta que tiene que ser limpia, también además por temas de estrés, de los agobios que la gente lleva ahí, cómo limpiar estas fachadas, estas cubiertas a una altura de 6 metros, ¿cierto? ¿Cómo entran los limpiar? Porque no puede ser con andamios. Tiene que ser este carrito que entra y sube y limpia. Sí, y las puertas están diseñadas para ese carrito. Entonces modifique las puertas. Entonces recalcule losas para mirar si sí pueden con estos carritos en funcionamiento. Mirar todo el tema del desplazamiento vertical y después todo lo que, imagínense que al salvar una altura de 4,70 m, las escaleras eléctricas pues molían los puentes, los volcaban. Entonces nos tocaba encontrar soluciones ahí donde yo digo, pucha, la solución que menos afecte estéticamente, pero éticamente yo le tengo que dar solución a eso, ¿cierto? Entonces miren el tamaño de los retos a los que estábamos enfrentados. También un día nos llaman y nos dicen, mire, la altura que tienen los puentes de abordaje, las rampas de abordaje muelen las losas, las van a quebrar. O sea, esa cosa se cabecea y se voltea, y al voltearse lo que puede es causar toda la demolición de las losas de borde. A esto hay que bajarle la altura. Nos tocó rediseñar esto prácticamente pues en obra, generar unos anclajes, nos tocó romper las losas, miren lo que tocó hacer por detrás, ¿cierto? Anillar eso, ¿cierto? Para que esas cosas no se volcaran y no trituraran las vigas. Pero estas son cosas que se hicieron en caliente, pues, o sea, que se hicieron con el estructural, o sea, con toda la responsabilidad del mundo, pero cosas en caliente. Esto ya no estaba en planos, esto ya son planos que hubo que hacer ahí, planos de dirección técnica, planos de dirección de orquesta. Y lo malo es que hay 30 personas esperando ahí que le dicen a uno, ahí está el contratista de estructuras metálicas, y le dice a uno, un arquitecto, entonces, ¿qué? ¿Le bajo, no le bajo? ¿De dónde pego esto? ¿Dónde me pego? Esto está pegado superficial. Y usted tiene que salir a resolver después de pegarse 2 chilladas, ¿cierto? Y de pegarse 2 chilladas, porque uno dice, ¿yo cómo voy a resolver esto? A mí no me enseñaron esto. Pero no hay que mostrarle miedo al reto. En esta profesión, si algo está claro, es que no hacemos las cosas solos. No las sabemos todas. Hay que buscar toda esa red de aliados que le ayuden a uno a resolver un problema de esta categoría, porque es un problema mayúsculo. Miren, los ejercicios de arquitectura son fundamentalmente colectivos, o sea, no de arquitectura, un hecho construido. Porque si usted le pregunta, si usted hace la pregunta abierta, ¿de quién es el aeropuerto? 1000 manos le alzan la mano. Los de la ventanería dicen, yo hice el Dorado. Los del concesionario dicen, yo hice el Dorado. Nosotros los arquitectos decimos, el Dorado es nuestro. Los franceses, aeropuertos de París, dicen, el Dorado es nuestro. O sea, cada persona tiene un sentido de pertenencia porque participó. Esto es un proceso de miles de personas participando de manera simultánea en esto. Pero quienes teníamos en la cabeza el funcionamiento técnico de esto, éramos los arquitectos. A mí no me habían explicado cómo se hacía esto, pero lo tuvimos que resolver en un momento. Fue muy duro, nos volvimos calvos por esto, ¿cierto? Pero se pudo resolver.
se pudo resolver. Ahora, se escapan mil cosas. Imagínate, usted lo llaman un día y le dicen, el señor de la estructura, de las cubiertas, le dice, hermano, mire, es que usted tiene en un aeropuerto una superficie de doble curvatura, y yo no entiendo cómo vamos a pegar esos techos aquí, esa vaina cómo se hace. Y uno dice, pucha, yo tampoco sé, venga, subámonos al techo y miremos cómo se hace eso. Y empieza uno a tratar, como un sastre, de coser estas cosas para que la apariencia técnica sea la menos vulnerable de cara al interior de la edificación. Pero solucionar estas cosas es un chicharrón, pero para eso estamos formados. Hagan de cuenta que esto es un lienzo en blanco, es la misma tarea proyectual que yo tengo cuando me dicen a mí, vamos a hacer una biblioteca en el parque de Boston con estas condiciones y en este lote. Usted arranca de cero. Aquí vamos a solucionar el encuentro, dos cubiertas de doble curvatura, alabeadas, en donde no tenemos ni idea cómo solucionar esto para que no se filtre el agua. Y uno dice, pucha, bueno, vamos a darle un día a la vez, un momento a la vez, y quiénes son los aliados para resolver esta cosa. Porque yo no me la sabía tampoco. Con los italianos de la cubierta logramos hacer este detalle, con los estructurales, con los arquitectos vivos allá y con el concesionario mismo, mirando, listo, ¿cómo vamos a hacer ese tema de dobles ruanas aquí? Güey, pucha, vamos a inventarnos esto y que no se vea feo desde adentro. Otro chicharrón, ¿cómo encontrar ese viaducto que les mostraba ahorita la calle 26 al edificio para que no se craquelara, para que no se tumbara? Entonces había que hacer, digamos, este tipo de patines y de cosas, tampoco lo entendíamos, tampoco sabíamos. Las solicitudes que llegan después, también, por ejemplo, se acabó el señor, ¿se acuerdan del señor que parqueaba los aviones con las palitas así en toda parte con unos audífonos gigantes? Eso fue reemplazado por estas máquinas y eso tiene una ubicación particular, en un punto particular y no es 2 centímetros aquí, no, eso tiene un punto particular. Y esa cosa llegó tardíamente, ese sistema llegó tardío. Cuando llegó, pues ya teníamos edificado, ya teníamos las fachadas cerradas, teníamos las rampas forradas, teníamos todo. Cuando nos dicen así, mira, eso tiene que caer en este punto, en este punto, en este punto, a uno estéticamente se le revienta la vida de tener delante de una fachada que mira la pista, de las pocas partes abiertas que hay, tener un armatroste de estos. Y uno dice, pucha, pero es la seguridad, ¿cierto? Es la seguridad de esto. Ya no había forma de ponerlo de otra manera y nos fueron quedando así, digamos, por todas partes. Pero eso son, pues, la naturaleza digamos, de este oficio. Los temas del check-in, que se tenía que conectar con un sistema que se llama VHS, que ya lo vamos a ver. Nos llega también la pregunta tardía, ¿cómo van a limpiar esas fachadas? Esas fachadas son supremamente altas, tienen más o menos alturas de 12 metros, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces tocó modificar las columnas, hacer unos cortes para poder colgar unos carros allá que hicieran la limpieza corrida. Pero todas estas cosas aparecen de repente un día, eso no está en diseños, eso hay que hacerlo, ¡pam! Eso hay que hacer una solución rápida. Entonces, ¿qué va cogiendo uno con esto? Callo, ¿cierto? Va cogiendo uno callo, se va asustando uno cada vez menos con los retos. Nos pedían hacer el sistema VHS, esto lo tenían unos contratistas nórdicos, y este era tal vez el segundo aeropuerto en Latinoamérica que tenía un sistema de VHS, que es el Baggage Handling System, que es el que lleva las maletas directamente a la posición del avión, con los stickers que les ponen a ustedes ahí, eso lo escanea una máquina y lo lleva directamente a la posición de contacto del avión. Hacer este tripaje, que lo tenía otro contratista, para que no se chocara con las redes de incendio, con las redes de aire acondicionado, ¿cierto? Con la iluminación, fue tal vez de las cosas más dolorosas que hubo que hacer, porque esto había que hacerle cortes casi cada 2 metros para poder tener la situación coordinada. Imagínense, esos planos nunca son oficiales, son planos solamente para ver. Y en ese tiempo el BIM estaba incipiente, no había cómo solucionar conflictos. Tratamos de hacerlo y en el proceso de modelado esos pelados se demoraron un mes tratando solamente de modelar la arquitectura porque ni los servidores eran capaces de arrastrar esos modelos. Entonces fíjense cómo se enfrentan a un reto de diseño técnico. Claro, se le escapan a uno cosas. Pues pucha, no controlamos en la Lucobón en algunos alerones, no controlamos la instalación. Era un proyecto de 120.000 metros contra reloj, se nos va la olla. Por ejemplo, aquí abajo nos queda uno de los aspersores de aire por fuera de la línea. Uno dice, pucha, infarto arquitectónico, pues que no quede en la misma línea, que no quede alineado. Hermano, había que hacerlo, abajo había un nudo de vigas, y si no, esto era una sola caliente del aeropuerto que desestabilizaba el sistema. Por ejemplo, lo que les decía ahorita, las escaleras trituraban las losas de arriba por el peso tan enorme que había de salvar una altura de 4,70. Entonces había que ponerle unas vigas descolgadas aquí,
porque quedaban vistas, porque quedaban por debajo de la altura del cielo falso reglamentario. Entonces esto, cruzado con todas estas cosas, es lo que les digo, significa siempre un reto. ¿Pero dónde sale? Del método del arquitecto el poder resolver esto, el poder tener el método de la creación. Esta es un poco la apariencia final, después de todos los sufrimientos, pues cuando quieran hablamos de este proyecto de manera detallada, ¿cierto? Así fue como quedaron las salas pues de reclamo de equipajes, los corredores de llegada, quedan con una apariencia bastante buena, bastante, digamos, tranquila. Estos son, digamos, los espacios públicos del check-in internacional, más de los corredores de llegada, del viaducto y las apariencias externas, digamos, de las partes que tienen que ver con el funcionamiento de la llegada de pasajeros, y un poco esta es la apariencia pues externa de lo que quedó. Entonces, ya había un cambio del reto. Luego regreso a Medellín después de 10 años y entro al mundo público. Y al mundo público, pues voy a acelerar un poquito esto porque ya son las 9. Aquí que se trataba, aquí participamos con varios, Ana Estrada hizo parte del equipo también, de los que alcancé a ver conectados al principio, y era hacer gestión territorial. No eran tan importante la generación de diseño, sino era gestión territorial. Había un plan de ordenamiento territorial que nos había dejado la administración de Aníbal Gaviria, ¿cierto? Con unos elementos del POD que tenían temas de financiación, con unos mecanismos que eran para aplicar y unos planes estratégicos que venían de atrás. Entonces lo que cogimos fue eso para poder hacer, o sea, para poderlos volver indicadores de ciudad y arrancamos con el plan integral de gestión del barrio Prado. ¿Esto qué significa? Cualificación de fachadas, cualificación del espacio público, poder generar aprovechamiento económico del espacio público, hacer un trabajo muy intenso con la comunidad, hacer un trabajo muy intenso con la articulación de dependencias, porque esto no se hace solo. Nosotros lo hacíamos desde la Agencia para el Paisaje y el Patrimonio, en donde habían, miren, esto es un pedazo de cómo pensamos cualificar el espacio público, reducir un carril de Palacé, incrementar los temas públicos donde pudiera haber aprovechamiento económico a través de cafés o que las casas sacaran floristerías o panaderías, poner uno de los íconos que ya estaba definido desde la administración pasada del parque de Prado sobre la avenida Barranquilla al frente de la estación del Metro Plus. Esto es diseño de Edgar Mazo y de Sebastián Mejía. Estos diseños ya se hicieron, digamos, directamente desde la agencia. Pero ¿cuáles eran los retos? Trabajar bajo un plan de desarrollo, trabajar bajo unos indicadores, tener nosotros mismos como arquitectos y como equipo de arquitectura y con unos abogados generar las licitaciones para la contratación, manejar los presupuestos, trabajar con unos principios de anualidad que establece, digamos, el mundo público. Esta es la plata de este año y no se puede pasar y lo castigo si no se la gasta, pero también lo castigo si se sobre ejecuta. ¿Cierto? Las dos cosas. La aplicación de los instrumentos que nos había dejado el POT, ¿cierto? Para poder financiar estas obras, tratarlas de hacer de manera mancomunada con la comunidad. Mira, aquí hay un ejemplo de ya cómo se alcanzó a hacer algunas intervenciones de espacio público de cualificación de fachadas, porque el Prado está atravesado por un PEMP. Lo que pasa es que estos proyectos tienen mucho detalle, pero bueno, había otro reto que era recualificar el Parque Bolívar, no solamente en el plano horizontal, sino con todas sus fachadas. Pero el proyecto de cualificación de fachadas era un proyecto que era con inversión pública y con inversión privada. Pero, si bien estaba insinuado en el POT anterior, no estaba resuelto el mecanismo. Había que construir el mecanismo. Eso fue trabajos con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría General, para habilitar el mecanismo en el que pudiéramos encontrar que para el corredor de Junín y el Parque Bolívar, la administración pudiera hacer también, junto con inversión privada de los propietarios, la restauración de esto, o sea, la recualificación de fachadas. Y un poco la parte horizontal, por ser un equipamiento público, se iba de cuenta pues de la administración. Entonces, digamos que era el imaginario del Parque Bolívar, esta era la situación que estaba, y planteábamos volverlo así, o sea, volver las vías de un solo carril, incrementar hacia ambos lados del parque, o sea, poder generar y aplicar los instrumentos del POD de aprovechamiento económico, multiplicar, digamos, la capacidad del espacio público. Esta sobre el teatro, demoler algunas infraestructuras, quitar rejas, reparar pisos, poder hacer esto. La obra ya está terminada. Yo aquí tengo fotos solo de los imaginarios,
pero se ganaba en ese tipo de aspectos con una intervención, digamos, tranquila. Que también lo normal es que tenga sus detractores, pues lo mismo, igual la aprobó el Ministerio de Cultura y toda la historia, pues por ser un bien patrimonial. Y esto era el proyecto de Avenida Jardín, que también era un proyecto de cualificación del espacio público, digamos que corría todo un corredor que era desde el segundo Parque Laureles, viniendo por la Avenida Jardín, pasando por el primer Parque Laureles y rematando en la circular primera en la Avenida Bolivariana con carrera 73. Y eso significaba, pues, hacer unas intervenciones sobre los parques, que también los tenía la EDU, pero también cualificar el espacio público de manera que se pudiera hacer aprovechamiento. Este fue un ejercicio muy bello porque lo hicimos con articulación de la comunidad, consultamos a los niños, a los jóvenes, hicimos talleres, cogimos a los comerciantes, a los que trabajaban ahí, que a la población flotante, todo el mundo para hacer un proyecto que fuera lo más cuidadoso con las personas. Estos son un poco los imaginarios que había en Avenida Jardín. Miren, se incrementaba el espacio público en los andenes que hoy conocemos, ¿cierto? Para que se pudiera hacer el aprovechamiento económico del espacio público. Entra a una intervención muy rápida, que es la de cuál fue el rol cuando ya nos cambiaron el reto de ir a Confama, la capacidad de hábitat. Yo no entro a los proyectos porque, digamos que no, ya Ani se los mostró en nuestra conferencia de manera muy amplia. Me interesa saber el rol que teníamos nosotros desde un área que era gestión inmobiliaria, porque era un ejercicio de gestión territorial. ¿Qué se nos solicitaba como equipo nosotros? Hacer un banco de tierras, un repositorio de tierras, donde la caja de manera paulatina, año a año, pudiera ir haciendo proyectos de vivienda, ¿cierto? A través del FOIS. ¿Cuáles eran los retos principales aquí? Enfrentar las carencias de la ruralidad en temas de planificación, en temas de recursos, en temas de norma. Son municipios que tienen POTs o PBOTs o EOTs, de acuerdo a la escala del municipio, del año 2000, no tenían norma los secretarios de planeación con un desconocimiento profundo de las normas. Eso además articularlo con los esquemas de compensación, de cómo funciona un subsidio, de cómo aplica una familia, de cuáles son los topes de vivienda, con una escasez de tierra brutal en Antioquia, ¿cierto? Porque hay una especulación con el valor de la tierra gigante que lo saca de los precios para poder generar vivienda de interés social, ¿cierto? Además de la ausencia que les decía ahorita de norma, y esto además cruzado por la construcción y la articulación con un modelo de hábitat que empezó a liderar Francesco Orsini, el equipo de Francesco Orsini, que es el líder, digamos, de la capacidad de hábitat, en conjunto con el taller de arquitectura que lo lidera Ana Elvira. Muy buenamente, entonces digamos que esa amalgama de cosas que se nos pedía aquí, habilitar la tierra, y habilitar la tierra significaba acompañar a alcaldes de 40 municipios de Antioquia, de todas las regiones, de todas sus subregiones, a modificar los planes de ordenamiento, a poderlos hacer, a poder habilitar la tierra, a ir nosotros mismos a los consejos municipales como arquitectos, a explicar qué eran las modificaciones que había que hacer para poder realizar este tipo de ejercicios. Si no, esos planes de desarrollo iban a quedar inconclusos en los temas de vivienda. Y ese reto suponía tener unos equipos de gente en los territorios buscando, conversando, tomando tinto en las plazas, tratando de buscar los lotes, los equipos de regiones de Confama, de la Caja, muy pendientes con sus gestores también regionales. Vea, tengo un lote aquí, y nos están ofreciendo esto, está habilitado. Y capacitar a esos mismos gestores para que aprendieran a buscar tierras y fueran unos brazos multiplicadores de esto. Fíjense que aquí el reto era otro, no estábamos diseñando, estábamos habilitando suelo, estábamos en el back office, estábamos generando la posibilidad de que la Caja tuviera, vimos más de 240 lotes hasta el final de enero que trabajé en la Caja. Entonces era un ejercicio fundamental para que después pudiera darse lugar al hecho construido que Ani lidera hoy con el modelo de hábitat en conjunto pues con Francesco. Entonces es un tema bastante bonito lo que se está haciendo desde la Caja, con los ejercicios espectaculares que ya Ani les dijo. Estos, por ejemplo, son dos ejemplos de las tierras que tuvimos que habilitar en La Pintada y en La Unión. Aquí que esto estaba sujeto a un plan parcial que quedó mal redactado en sus decretos y en sus cosas, y hubo que tratar de hacer la modificación, o hicimos la modificación del plan para poder habilitar la construcción. Lo mismo en La Pintada, escarbar norma para que esta cosa pudiera ser. Entonces, ¿cuáles son los retos de futuro? Eso es lo que pasa con la experiencia. ¿Qué les propongo yo? Que nos concentremos ahora en retos post-COVID. Hay que revertir la tendencia de megaciudades que hay. Miren, esto es lo que está pasando hoy en el mundo. Unas ciudades-estados, ciudades de 50 millones de habitantes, unas áreas metropolitanas gigantescas. Por ejemplo, el área de Boston, Filadelfia, Washington, 50 millones de habitantes que está aquí.
el área de Vancouver y Seattle, el área de San Francisco Bay y Oakland concentran la riqueza tecnológica más grande por tener el Silicon Valley, Los Ángeles, San Diego y Tijuana, Cairo, Alejandría, pero miren, y me puedo ir para las orientales todas, para Chongqing, Chengdu, 100 millones de habitantes, el Delta de la Perla en Hong Kong con 80 millones de habitantes. Estos son unos despropósitos gigantes. ¿Cómo las gestionamos? Además, el 80% de estas ciudades son costeras y son las que van a sufrir las inundaciones con el cambio climático. Y lean las ciudades que son. Esto significa un reto para nosotros desde la planificación territorial gigante. ¿Cómo nos preparamos desde las facultades para generar este reto, cierto? O sea, ¿qué hacemos con esas ciudades-estado? ¿Cómo hacemos su gestión de activos? ¿Cómo generamos espacio público? ¿Cierto? ¿Cómo liberamos más superficie de tierra? ¿Cierto? Para contrarrestar toda esta urbanización. ¿Cómo nos devolvemos a las ciudades de 15 minutos? Miren los niveles de urbanización en el mundo. América Latina en sus territorios, en su población urbana, está casi en el 80%, Europa en el 73%, América del Norte en el 81%, cae un poco en los países, digamos, orientales. Miren el caso de América Latina y el Caribe, Colombia 76% urbano, es una cosa pues de nivel de urbanización, esta es la línea pues media, es tremendo lo que tenemos que hacer aquí. Entonces, ¿cómo fragmentamos estas ciudades? ¿Cómo nos vamos a meter a estos retos de ciudades sostenibles y mirar iniciativas? Hay múltiples, como la de ICES, que es la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles y sus 3 dimensiones. Miren, facultades de arquitectura, chicos que están, digamos, a punto de graduarse, estos 3 ejes, en donde tenemos cabida todos los arquitectos, son fundamentales para nosotros generarnos también el trabajo. En la dimensión medioambiental y de cambio climático, cómo usamos el espacio público, cómo gestionamos el riesgo, no solo en temas de salud, sino las situaciones de la era que tenemos nosotros, cómo gestionamos los eventos de contaminación del aire que tenemos en Medellín, por ejemplo, tan tremendos, la generación y el manejo de recursos, de residuos sólidos, el consumo energético. Miren la sostenibilidad urbana, cómo es el modelo de ocupación de ciudad, cómo lo planteamos, ciudades de los 15 minutos, menos densas, cómo es la optimización del territorio, cómo hacemos distribución equitativa de servicios urbanos. Eso ya te habla de lo que hablamos al principio un poquito, de ciudades multicéntricas que se autoabastecen y que lo que traen de afuera es muy poco, ya obedece al intercambio, al trueque también de las propias ciudades. Los temas de vivienda social, muy difíciles para desarrollar en Medellín. Hoy por hoy no hay lote. En Medellín, no en el área metropolitana, en Medellín no hay lotes para vivienda de interés social. Y los lotes que están habilitados por renovación urbana, con costos de 5 millones de pesos el metro cuadrado por el valor de la tierra, es dificilísimo. Eso nos implica a nosotros a meternos a la norma, a irnos a habilitar la tierra, a mirar cómo hacemos una reflexión sobre los territorios de renovación urbana, que son los más caros de nuestra ciudad, para hacer unos muñecos que nos permitan habilitar esa tierra también para vivienda de interés social y poder tener los mix que plantea el plan de ordenamiento territorial, los retos que tenemos en movilidad. Y bueno, y ahí sí voy, empleo, conectividad en el sistema de fiscal y de gobernanza también nos tenemos que meter, porque hay que hacer gestión pública. Miren los retos que hicimos desde la alcaldía de Medellín. Aquí hay varias personas que han estado en el mundo público, ¿cierto? Y que saben lo que cuesta eso, cómo tenemos habilidad también para comunicarnos con la población, cómo hacemos los mecanismos de manejo de la información transparente y de manera fácil con relación a la ciudadanía, cómo manejamos data real, de conocimiento específico de los territorios, de qué tamaño son los problemas que tenemos de manera real. Controlar deuda pública, bueno, esto es un tema que ahora por el COVID quedará pues relegado para un rato, ¿cierto? La gestión participativa y la gestión ciudadana. Yo me haría estas preguntas. O sea, las ciudades o estas reflexiones, las ciudades necesitan singularizarse sobre la base de su idiosincrasia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros construimos una identidad como gente de Medellín, ¿cierto? El de Cartagena construirá como Cartagena, el de Barranquilla también, el de Cali también. Y definir su proyecto urbano de futuro basado en las fortalezas geográficas que tenemos, fortalezas de clima, de talento, de producción, que eso tiene que ver con abastecimiento, ¿cierto? Cómo construimos nuestros propios hubs en medio de nuestra idiosincrasia, cómo hacemos esos clústeres y cómo nos conectamos con otras oportunidades territoriales, que es lo que Alfonso Vergara propone en su tema de Supercities. Creo que Alfonso será invitado también aquí, me había comentado Jorge, y cómo definimos entonces la vocación urbana de esta ciudad, cómo controlamos todas esas cosas. Ahí están los retos. ¿Qué es lo que se puede hacer aquí y solo aquí en Medellín? Porque eso es lo que nos permite hacer la conectividad de oportunidades territoriales con los otros superterritorios, ¿cierto?
Entonces, aquí hay utopías de ciudad, de esas que plantean, bueno, liberemos territorios y construyamos unas ciudades en la verticalidad, en donde llevemos los temas productivos. Estas son puras utopías que habrá que ver si son válidas o no. Pero miren, casi que pueblos o barrios en un vertical para liberar territorio, ciudades mal gestionadas, digamos, desde ese punto de vista, o ciudades COVID, ¿cierto? Ciudades del encierro. ¿Cuál es el modelo al que le queremos apuntar nosotros? De no gestionarlo, pues miren las cosas que vamos a tener, problemas de hambre, problemas de movilidad desastrosos. Miren que al 2057 de cada 10 personas vamos a vivir en entornos urbanos. Miren esto, yo no me imagino pues la vida o la estabilidad mental que puede tener uno en tipos de configuraciones de esta densidad como en el Asia. Es aterrador, pero si no nos ponemos las pilas vamos para allá, ¿cierto? Gestionemos nuestros temas de seguridad alimentaria, de pobreza, de hiperdemandas de recursos, cómo gestionamos la movilidad, ¿cierto? En la fase 1, que es, nos van a cambiar el combustible primero, después no vamos a ser dueños de los carros, ¿cierto? No vamos a ser dueños, vienen todas las empresas, como en Europa está pasando, que es tendencial, que vienen a movernos, o sea, que yo alquilo un carro a necesidad, pero no lo vamos a necesitar. El parque automotor tiene que bajar. Luego, además, la fase 3 es que son vehículos autónomos, no los manejamos porque somos peligrosos. Y la cuarta fase, que es la más supersónicos, pero es la que viene, son los drones. Y esto nos va a cambiar todos los reglamentos de propiedad horizontal, porque ya no se van a caer los edificios porque la prefactibilidad no va por hacer este tipo de sótanos, sino que vamos a tener que voltear las terrazas y las cubiertas de los edificios para que estos sean estructuras públicas a las que yo pueda acceder de manera independiente, pues las cubiertas entran en los reglamentos de propiedad como infraestructuras públicas. ¿Cómo manejamos de esto en nuestros planes de ordenamiento territorial? ¿Cierto? Para que esto se pueda hacer así. Miren que las pruebas de esto están testeadas. Y esto es lo que se viene haciendo. Más de 10 compañías en el mundo asociadas para poder gestionar este tipo de transporte ante las densidades tan aterradoras que tenemos. La pregunta es si esto sí es lo que queremos, o si esto sí es una solución, o esto es una solución pues de esas oníricas pues tremendas. Entonces, cierro con esto. ¿Cuáles son las conclusiones digamos, de esta conversación para que hablemos un poquito un espacio y tienen preguntas? Y es que cada crisis es una oportunidad para revisar, analizar, modificar y proyectar una mejor realidad. La arquitectura, para volverse un hecho construido, es fundamentalmente un trabajo de equipos muy amplios. Trabajamos con mucha gente, no somos nosotros solos. Los arquitectos debemos tener una visión global, integrada, multisectorial, porque somos integradores. Para poder desarrollar un hecho construido, somos integradores de muchos drivers que están ahí. Debemos sacar mayor partido de la estructura metódica que traemos desde el proceso de formación en los procesos de la facultad, de que les he insistido durante la conversación. Y aunque parezca obvio, individualmente no nos las sabemos todas, pero eso no nos debe proporcionar miedo para los nuevos retos. Yo no sabía hacer un aeropuerto, yo no sabía hacer una isla, ¿cierto? Yo no sabía hacer una vivienda de interés social con un modelo de hábitat tan espectacular como el que tiene la caja. Pero nos tocó aprender y nos tocó buscar aliados para entender la naturaleza del reto. No nos las sabemos todas. Y por no saberlas todas, no quiere decir que yo no pueda hacer un reto de gerente, de interventor o de diseñador, ¿cierto? Hay que tener apertura a los nuevos retos, aunque nos parezcan desconocidos, porque esa es la base de la resiliencia. Ese dicho para las que sea, vamos para adelante. O sea, hay que enfrentarse al reto, ¿cierto? Hay que tener multiplicidad de solidaridades para que podamos desarrollar inteligencia colaborativa. Cada individuo, cada compañía se convierte en un nodo de información y transformación. Ustedes son un nodo de transformación del territorio, pues se la tienen que creer. Y sobre todo porque tenemos que ser menos thinkers y más makers. Entonces, quien sobrevive no es el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio. En este momento tenemos este tema, el que mejor se conoce. Aquí les dejo una bibliografía recomendada. Creo que la presentación les queda. Esta bibliografía no es solo de arquitectura, es porque hay que entender el mundo, cómo está moviéndose, ¿cierto? ¿Por qué fracasan los países? Reimaginando Colombia, El planeta vacío, El hambre, El capitalismo consciente. Todos estos libros de Noah Harari plantean unos temas de cambio climático, de tendencias políticas, de creencias muy grandes. Todos estos de Bauman, que hablan de las redes, que hablan de la reflexión del hombre en la ciudad, Futurópolis, Martín Caparrós, todas estas cosas, y por supuesto los que ya tienen que ver ya con el desarrollo territorial, que es los de planificación de ciudades, el libro de Jorge, el de Alfonso Vegara, el de Jen Jepkos, pues el de Ciudades Sostenibles, Ciudades de Aire. Todos estos de Crecer para Crecer son libros que nos abren
a cuestionamientos para poder proyectar la ciudad. Entonces, sin más, muchas gracias y aquí dejo, digamos, como abiertas la ronda de preguntas si las tienen. Perfecto, Luis, muchísimas gracias. Realmente, pues, recibir conocimiento siempre va a ser muy bello. Entonces, sí, si quieren, vamos entonces a abrir este espacio para que la gente que tenga comentarios y dudas pueda de pronto abrir el micrófono y conversar un ratico. ¿Algún profesor o...? La presentación, entonces se estaría enviando a los correos. Yo me encargo de hacerlas llegar a, digamos, a Decanatura y ahí se estaría difundiendo la información. Estefanía, yo quiero hacer un comentario. Claro, profe. Bueno, no, por supuesto agradecerle muchísimo a Luis. Ha sido un recorrido rico y diverso sobre una experiencia absolutamente singular. Y me gustaría que profundizaras en un aspecto, y es, me excusan el ruido, pero yo tengo una obra de construcción al lado y es enloquecedor, pero bueno, espero que no oigan mucho. Decía que nos explicaras un poco más el aprendizaje, ya lo mencionaste, pero en términos de un estudiante hoy con esta incertidumbre, ¿cuáles serían como los elementos que vos considerarías son foco fundamental para la facultad frente a ellos y para ellos frente a la facultad? Y para eso quisiera hacer una reflexión y es, a mí me parece que parte de lo fundamental que hemos aprendido con la vida, digamos, de crisis y de complejidades que enfrentamos en Medellín es una enorme capacidad de adaptación que vos mencionaste. Pero eso tampoco puede significar la ligereza y la banalidad, es decir, la complejidad de los problemas demanda un absoluto rigor y una enorme capacidad de valorar el conocimiento. Entonces, ¿cómo hacer esa doble vía de, por un lado, adaptarse y reaccionar con capacidad de asumir los retos, incluso para los cuales uno no necesariamente está preparado, y cómo ser capaz de abordar la complejidad y el conocimiento, digamos, especializado que estos temas requieren? Cambio. Jorge, fundamentalmente yo creo que es un tema también de la ética individual de las personas. No puede recaer todo siempre el tema en los líderes y en las facultades, ¿cierto? Ahí hay un tema fundamental de yo como estudiante qué información me procuro o como profesional yo qué información me procuro para poder actuar en un mundo que me está demandando un conocimiento complejo cuando no lo tengo, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí, si yo levanto la mano en la facultad y digo, bueno, hay que identificar no sobre ejercicios genéricos, sino sobre las necesidades actuales y proyectadas, por lo menos del mediano plazo, de cómo podemos establecer estos modelos de territorio. Y ahí aparecerán edificaciones, aparecerán planes y todo, pero esa es encauzar, digamos, desde facultad a ese llamado, a actuar un poquito más en contexto, ¿cierto? Pero el estudiante no puede recargar todo en la facultad, el estudiante también tiene que decir, venga, yo me tengo que procurar aquí unos aprendizajes, ¿qué es lo que yo tengo que saber? Tengo que saber el hombre para dónde va, tengo que saber unos temas de salud, tengo que leer de política económica, porque esas dimensiones son las que a mí me permiten actuar, porque si yo no tengo lenguajes para poder actuar con eso, no puedo hacer un ejercicio, digamos, integral con la facultad. Fíjense que al principio les decía, una de las reflexiones que se tienen que hacer es qué barreras yo detecto en mí y qué información nueva me debo procurar, qué habilidades me debo procurar para actuar aquí. Y eso depende de unas que chuse, digamos, la facultad como a través de generar la inquietud, pero la facultad no puede leer por ustedes, chicos. La facultad no se puede inquietar por ustedes. La facultad genera los movilizadores para que ustedes se inquieten, pero son ustedes mismos los que tienen que generar también ese tipo de reflexión mediada por la ética, porque no solamente se trata de un asunto de ganar sueldos o de hacerles ganar una EBITDA o unas estructuras financieras más, ¿cómo les digo yo? Más
de generar riqueza para sus jefes, sino también cómo es el beneficio que yo genero para los territorios. Y ahí está pues el planteado pues todo el dilema ético. No sé, Jorge, si eso... Sí, muy bien, muchas gracias. Le abro el espacio a los demás. Adelante. Sí, el profe Oscar nos dice por acá que tenía un comentario también. Sí, gracias, Luis. Hola, ¿qué más, hermano? Más, Oscar, bien. Pedí la palabra rápido porque ahorita me toca volarme para otra reunión. Dale. Entonces, te agradezco por la presentación, a Jorge, Estefan, y también a unos colegas que veo, Exedu, Iván, José, al Chino. Me gusta mucho verlos por acá. Un saludo para ellos, los egresados, Johan. Y Luis, no, valoro pues como esa posición y esa postura camaleónica que nos has mostrado. Me parece que en estas épocas pues hay que estar como muy abierto y esa es una muy buena invitación para estas personas que apenas, yo les digo siempre arquitectos y arquitectas a los estudiantes ya están en 10º semestre, muchos de ellos, y con todo lo que hablabas y viviendo otras crisis como cuando con Jorge lo hemos hablado, cuando se nos caen los edificios, cuando vemos las crisis ambientales, yo cada vez que hablabas pensaba en las agremiaciones de arquitectos, lo silenciosas que son en nuestro medio, obvio, no hay que ser ingenuo para saber por qué lo son a veces, pero las veo muy activas en otros escenarios, en otros países. ¿Qué opinión te merecen estas agremiaciones de arquitectos? ¿Cuál sería ese papel? ¿Habrá que fundar otras? Porque veo cierta comodidad y silencio que no permite como que haya un eco fuerte desde nuestra profesión hacia el medio. Pues vos gritas, yo grito, Jorge grita, pero no alcanza a ser suficiente porque cuando queremos canalizarlo, pues se difuminan. Y me disculpan el ruido también nuevamente, como dijo Jorge, porque al frente también están tumbando unos andenes que están en buen estado para volverlos a hacer iguales. Saludos, Luis, y saludos a todos. Oscar, muy bacana la pregunta, me parece muy relevante. ¿Cuál es el asunto que yo siento aquí? Hoy me parece que son absolutamente estériles. Hoy son absolutamente estériles las agremiaciones que tenemos desde la arquitectura. Hoy creo que son más fuertes otros gremios como la ANDI, como Camacol, pero Camacol nos representa de manera parcial. No nos representa, digamos que representa una dimensión, pero son absolutamente estériles. Pero al final, en las conclusiones decían, miren, tenemos que hacer una sumatoria de colectivos, porque si no, no lo vamos a sacar. Jorge grita, vos gritas, yo grito, Chino grita, o sea, cualquiera grita, pero mientras no estemos de manera colegiada haciendo unos gritos estructurados, queda como un capricho de Oscar solo. Oscar poniendo problema por lo de los andenes, Jorge echando cantaleta por lo de la oriental, Luis Roberto echando cantaleta por lo del espacio público, o sea, son cantaletas que individualizadas no suman. Mientras no sumemos la colectividad, yo creo que el ejercicio sigue siendo absolutamente estéril y sobre todo con un desgaste de la materia muy grande, porque se desgasta Oscar, se desgasta Jorge, me desgasto yo, nos desgastamos todos en eso. Entonces, desde ese punto de vista, hombre, es una lástima que las cosas no estén agremiadas, pero somos amigos. Miren, en estas cosas, este COVID también, dentro de las oportunidades que generó Oscar, es que nos encontráramos más. Yo en cuántos foros hemos participado y he visto que están aquí, donde ha participado José, donde has participado vos, José Puentes, Iván Forgioni, donde Jorge, vos, Arquitectura para Alimentos, Sebas en Taller Síntesis, todos diciendo, hombre, ¿cómo no nos morimos? ¿Cierto? O sea, ¿cómo no nos morimos? ¿Cómo generamos unas opiniones colegiadas? Entonces, pero nos juntó una crisis. Pero esa juntura que hace la crisis, como le dice María Paula, que es una belleza esa juntura, María Paula Vallejo, que tiene ese término hermoso de juntura, cómo esa juntura nos sirve ahora no solamente para unirnos en la crisis, sino para proyectar unos modelos territoriales que beneficien esto de manera real. Y ahí, como también dije reiteradamente en la presentación, hay que abandonar el ego, hermano. Es que yo no me las sé todas. Vos tenés unas fortalezas que yo no tengo, Jorge tiene unas fortalezas que yo no, yo tengo otras, ¿cierto? Pero esa suma de individualidades
es lo que hace la inteligencia colaborativa, que sí puede tener afectación en un territorio, ¿cierto? Y esas son las discusiones que yo diría, para devolverme la pregunta de Jorge, ¿cómo actuamos en la facultad? Hermano, empecemos a generar estos colectivos, esta sumatoria, y empecemos a generar escenarios participativos donde se divulgue de una manera incluso más institucional. Yo sé que eso es más difícil, ¿cierto? Porque a lo mejor las estructuras ya académicas, administrativas son más difíciles de otorgar esos permisos, pero por lo menos en colectivos sí nos debemos empezar a juntar. O debemos por lo menos no dejar que esto se nos pierda, que esta juntura que hemos tenido ahora a propósito de esta crisis, dejarla morir. Es así, no. Muy bien, Luis, muchas gracias, hermano. Un abrazo nuevamente. Listo. El compañero Juan Virviescas nos dice que tiene una preguntita, Juan. Sí, hola, buenos días. Luis, muchas gracias por tu presentación. Y quisiera hacer pues una pregunta, y es, ¿cuál ha sido tu postura frente a los diferentes retos? Porque mencionabas, pues estuve muy atento a la presentación, y me surgió esta pregunta porque veía lo de Medio Oriente, veía lo del aeropuerto El Dorado, veía lo que estás haciendo en Antioquia, y la pregunta básicamente es si has tenido una sola postura para enfrentar los diferentes retos que has tenido en diferentes contextos y territorios, porque hablabas, digamos, lo de las casas, y yo me preguntaba, vos decías que no estabas de acuerdo con ciertas arquitecturas que surgen en esos territorios, pero si tu postura entonces en esos comités o en ciertos aspectos decías, puede que esto sea así, dabas una opinión, o cómo esa postura que tú has tenido, si la has reflejado en cada aspecto, o ha venido cambiando en diferentes proyectos. Gracias, Juan, por la pregunta. La primera actitud, aquí compartiendo vulnerabilidad, es morirme del susto, ¿cierto? Esa era la puerta de mi casa y decir, ay, puta, yo por qué dije que decía esto, ya que es, primero morirme del susto, y después decir, no, venga, vamos a respirar y vamos a mirar cuál es la naturaleza de la invitación que me están haciendo aquí. Y esa es tal vez la pregunta más difícil de resolver. Determinar, o sea, para uno determinar la postura, tiene que saber cuál es la naturaleza de la invitación que le están haciendo. ¿Me están invitando como diseñador, como asesor, como consultor? ¿O como qué me están invitando aquí? ¿Como un opinador inerte? ¿O qué me están invitando? Entonces, cuando nos invitan a Dubái, hay una invitación de hacer diseños en un contexto absolutamente diferente y opuesto al de nosotros. Casas que tenían, la mitad de la casa era la casa de la mujer y la mitad de la casa era la casa del hombre, o sea, la casa pública era la casa del hombre, la casa oculta era la casa de la mujer, todos los temas duplicados, y encima la casa tiene que tener arcos moriscos en las ventanas. Y yo decía, a ver, que esta casa tenga un arco morisco en las ventanas deja de tener un compromiso espacial con el confort y con los temas de sostenibilidad que tiene que vivir el que va a habitar la casa. No, es un asunto estético. Es como si yo me voy a Boyacá, a Ráquira, y digo, ay, qué ruanas tan feas las de esta gente. Yo no me pondría esa ruana. Claro, eso es un patrón estético que funciona ahí. O si me voy al Tíbet y veo unas cosas estéticas, hay cosas que se implementan en determinados contextos porque esa es su razón. Entonces mi postura después de morirme del miedo es entender sobre todo en dónde estoy actuando. Después de haber entendido la naturaleza, me están invitando a diseñar unas casas que yo no entiendo todavía cómo son, pero vamos a ir desobando, pues vamos a ir desanudando ese ovillo, ¿cierto? Ah, pero es que están cruzadas con una cosa, es que a esta gente no le gusta sino así, a mi hijo de pucha. ¿Y yo cómo reinterpreto esto? O sea, yo cómo reinterpreto estos patrones árabes, cómo reinterpreto un balcón morisco, que él quede contento y que yo quede contento, pero fundamentalmente es que yo no puedo desarmar una reflexión, digamos, que en el fondo es una reflexión espacial y de hábitat para una persona por un patrón estético. Entonces ha sido fundamentalmente así, esa es como la postura, tener tranquilidad con el reto. Perfecto. Listo. No sé si alguien más, pues por acá nos dan comentarios como de agradecimiento, solicitando la grabación, que la comparte pues Oscar el decano. No sé si alguien más entonces tenga como algún comentario antes de que Luis se nos vaya.
Dale, Ana. Perfecto. Hola, Luis, de nuevo un saludo, qué bueno volverte a ver. Quería decir algo pues sobre la experiencia de Luis y lo asocio un poco pues con mi experiencia personal también, y es que él contó como en todos los escenarios en los que se ha movido, y empieza diciendo que no, pues que no es precisamente el diseño, pero finalmente yo creo que sí, y es por lo siguiente: muchas veces como que se debate en las facultades de arquitectura sobre la importancia que se le da al diseño dentro de la enseñanza pues de la profesión, y hay como muchas posiciones encontradas con eso, y muchos empiezan a decir que taller, por ejemplo, tiene mucho peso en relación con las otras materias. Bueno, hay como opiniones contradictorias. Sin embargo, yo creo que todo lo que habló Luis, y también me ha tocado porque yo he trabajado en muchas entidades, está mediado por el diseño también, aunque aparentemente no sea diseño. Esa experiencia del diseño o ese conocimiento sobre el diseño arquitectónico es lo que le permite a uno tomar mejores decisiones en otros escenarios, ya sea la interventoría, la construcción, los procesos de planificación, los análisis normativos. Entonces creo que eso es también como muy importante entender, tanto como en el campo académico, pero que los estudiantes también lo entiendan, que aunque se quieran dedicar a otras cosas en el futuro, la experiencia y la formación en el diseño arquitectónico es lo que los hace mediar, o lo que los va a hacer mediar con esos otros campos de la arquitectura. Ana, gracias. Tocaste el gran coco, pues como que a veces atormenta las facultades. A mí también me da muchas vueltas eso. Yo también hacía el comentario como reiterado en la presentación, que lo que me parece muy importante del taller es el método, o sea, ese cómo se ejecuta, porque cada que se pone un ejercicio proyectual, arranca otra vez esa máquina mental a procesar. Entonces, lo que es muy valioso es si lo quieres llamar diseño o algo, pues, o así, pero para mí yo lo llamo método, porque lo que me parece importante y lo que permite resolver es que hay un problema, hay una situación de problema, ¿cierto? Y por eso taller, y lo decía al principio del conversatorio, por eso taller se ve de primero a décimo, porque hay que fortalecer ese músculo de ese método, que es que siempre venga un problema a la mesa y que yo siempre me pregunte, ¿yo qué necesito para resolver este problema? Normalmente el problema que nosotros tenemos como arquitectos es un hecho construido, y eso sí es transversal, digamos, a, a todas las experiencias que conté, ¿cierto? Al final hay un hecho construido, sea un parque, sea un aeropuerto, sean unas viviendas de interés social en Begachí, ¿cierto? Va a haber un hecho construido al final. Lo que pasa es que lo que fortaleció para yo determinar si me están invitando a hacer una habilitación de suelo, que va a suceder muy previo al diseño, ha tenido que ver con el proceso de formación de la facultad, que es el que yo veo supremamente valioso. Por eso decía, somos multidimensionales y con método. Fíjense que cuando repasen otra vez la diapositiva dice, somos una profesión multidimensional y con método. Ese método casi no lo tiene ninguna profesión. Solamente las creativas, pues, digamos que tienen ese tipo de cosas. ¿Cómo arranco yo a resolver un problema? Constructivo, comercial, de habilitación de tierras, de real estate o de manejo de activos, con ese método. Siempre llego a ver, este lienzo está en blanco, ¿cuáles son mis variables? Tengo unas variables de clima, tengo unas variables económicas, a veces tengo unas variables de norma, a veces tengo otro tipo de cosas. Entonces, eso es lo que me permite hacerlo. Yo creo que no hay que tenerle miedo a llamarlo así. Lo que a mí sí con lo que yo no estoy tan alineado, digamos, en términos académicos, pero es con las facultades en general, pues en el mundo de la arquitectura, es que el estudiante siempre esté muy mentalizado en el tema de que es un diseñador y que se considere el sí mismo solo diseñador. Y yo lo que digo, no, venga, considérese un ser multidimensional que tiene capacidad para resolver temas o comerciales o de interventoría o de gerencia o de habilitación de tierras, independiente que eso pueda terminar o no en un hecho construido. Por ejemplo, la labor que yo tenía en Confama, digamos, era un poco desagradecida, porque
yo hacía un repositorio de tierras, pero Ani venía por ahí al año y medio a poner un proyecto ahí. Y yo decía, pucha, se habilitó la tierra, pero el hecho construido va a suceder después, o sea, al mucho tiempo yo casi que no lo voy a ver, o a lo mejor lo veré en una revista o en una exposición que Ani me invite después. Entonces, es muy importante el método, ¿cierto? Y eso sí, yo pues digo, menos mal estudié arquitectura, qué belleza. Pero yo hoy lo veo, es como una profesión que nos dio una capacidad de ser unas personas multidimensionales. O sea, qué maravilla de regalo, qué maravilla de regalo este. Yo hace mucho tiempo no me considero un diseñador, tengo retos de diseño, que si los tengo, delicioso, proyecto y tal, y me meto, digamos, en la arquitectura con la ética que tiene que ver el resolver un diseño. Pero si mañana me pones a habilitar tierras o la experiencia que tengo en este momento, hoy trabajo como gerente de desarrollo de soluciones, imagínate cómo se llama el cargo, gerente de desarrollo de soluciones. O sea, soy una persona que desarrolla soluciones fundamentalmente en la industria de oil and gas y petrolera. O sea, hoy mis mayores equipos, tengo 80 personas que son ingenieros, mecánicos de control, civiles, no sé qué. ¿Y qué hago? Hoy tengo que hacer una tolva para separar el níquel de no sé qué y limpiarlo de ese otro metal. Y yo a veces me quedo diciendo, pues yo de tolvas, pues poco, ¿cierto? De separación de níquel, poco. Pero del proceso con el equipo, ¿cómo asume el reto? Bastantico, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas no me las regaló la calle, me las regaló la facultad. Y es una belleza, pues, en ese, digamos, visto desde ese punto de vista, esa capacidad multidimensional que tenemos de actuar. Entonces es muy chévere eso. Pero es el tema, en definitiva, Ana, es el tema, pues, álgido de todo. Gracias, Luis. Por acá, Luis Villada nos dice que tiene también una duda. Hola Luis, primero de antemano agradecerte por esta charla, de verdad que muy enriquecedora pues todas tus posturas. Y mi pregunta va más, pues en estos tiempos de contingencia, tú desde tu experiencia, como qué estrategias o posturas tienes en cuanto a la vivienda, para que sea una vivienda más, como un prototipo más flexible, o una vivienda que permita mutar en el tiempo y que de pronto sus espacios permitan albergar nuevas actividades. Entonces, en estos tiempos de pandemia, ¿cómo puede cambiar esa célula habitacional o como nuevos retos en la arquitectura? Gracias, Luis. También lo decía un poco al principio cuando hicimos la reflexión del COVID, que hay unos retos de inmediatez, ¿cierto? ¿Cómo hacemos que retorne rápido el sector productivo desde la arquitectura? Porque finalmente son temas que se habilitan desde lo espacial, desde el relacionamiento físico. O sea, aquí tenemos un problema físico del territorio y eso incluye, por supuesto, la vivienda, porque hoy tenemos muchos problemas que están sucediendo entre las viviendas que no existían porque fuimos arrojados a trabajar de manera involuntaria. O sea, porque hoy la vivienda se volvió el trabajo, se volvió la universidad, se volvió el colegio y se volvió además el receptáculo de la vida familiar revuelta con todo eso, con el perrito, con la lavadora, con la licuadora, con todo eso. Entonces decíamos que hay un reto de mediano plazo y es las cosas que el COVID dejó y que se quedan. Entonces, ¿cómo se debe modificar la vivienda? Yo diría, la vivienda en este momento debe estar adaptada no solo en su privacidad, sino en los lugares comunes de las intervenciones multifamiliares, habilitada para el trabajo y para el estudio de manera ordenada. Y no es un asunto de poner un escritorio. Acuérdense que hay una diferencia incluso jurídica. Una cosa es trabajo en casa y otra cosa es teletrabajo, porque tiene condiciones jurídicas de las ARLs bastante complejas. O sea, una cosa es que nos estén permitiendo un gap de trabajar en casa en este momento por una contingencia, pero si usted mañana lo manda en el teletrabajo, su casa no está adaptada para el teletrabajo, porque usted muy seguramente está sentado en el comedor, su hermanito sentado en el escritorio del papá y todo eso. O sea, y eso no tiene las condiciones de ergonomía, ni de iluminación, ni las condiciones que tiene un sitio de trabajo, ni de ruido, ni de exposición a condiciones ambientales del microespacio, que afectan completamente tu estabilidad emocional en el trabajo. Entonces aquí queda una pregunta, ¿mi postura cuál es? En que debemos estar repensando en este momento todos los layouts de vivienda, en cómo quedan habilitados para que estas cosas puedan suceder en las condiciones adecuadas. Y tiene que ser rapidito.
y tiene que ser rapidito porque esta cosa nos va a durar más o menos un año y pico en que tengamos cosas graduales y no podemos estar 6 meses en esta vaina. No podemos estar 6 meses de esta manera, estudiando en el comedor, trabajando desde sitios absolutamente incómodos y no adecuados. Y también, ¿cómo lo libero? En las casas donde no se pueda. Entonces, ¿cómo habilitamos las zonas comunes de esos espacios para que yo por lo menos pueda tener 2 o 3 horas productivas al día metido en un espacio en buenas condiciones de salud? ¿Cierto? Pero eso es. Yo con mucho pesar los tengo que abandonar, pero no me quiero ir pues sin darles las gracias por la invitación y que cualquier cosa pues tienen todos los datos y que nos pueden escribir y que tenemos muchos amigos aquí en la presentación, entonces no hay manera de escaparse, siempre nos podemos encontrar a través de Jorge, de Oscar, de Lili, de Ana, pues todos estamos plenamente contactados. Entonces les agradezco Luis, mucho por la invitación. gracias Luis, por un el momento. espacio. Eso, el profe Jorge entonces nos ayuda a cerrar la presentación. Listo. Muchísimas gracias. Sí, antes de que Luis se vaya, Ok. pues agradecerle públicamente y no solo por hacerlo, sino por hacerlo también. Y quería hacer una reflexión rápida y es que recuerden que el mundo de los arquitectos formalmente establecidos llegamos a muy poca población mundial. Vivimos en un continente con el 80% de población ya viviendo en áreas urbanas, lo cual supone que requerirían un soporte profesional como el nuestro para que el hábitat tenga mejor calidad. Entonces, en tiempos de pesimismo y de crisis, yo creo que lo que hay que recibir es este mensaje de Luis como un mensaje de optimismo, de que ustedes son el futuro, de que hay mucho futuro y que el futuro lo construimos. Y terminar con un asunto que planteaba yo en un panel que participé esta semana, que creo que tiene mucho sentido, y es, ojo, el COVID sí nos trae nuevas preguntas, pero estamos viviendo ante una realidad de muchas preguntas que hemos aplazado por muchos años. Yo ahí mencionaba un asunto que no es menor, y es, me leí la biografía de Walter Gropius, que cumplió pues, en estos 10 años, hace poco, y una de las cosas que me sorprendió es que había páginas del año 1923 o 26, en tiempos del Bauhaus, que parecían reflexiones de hoy. Entonces lo que sí creo es que la arquitectura tiene ahí una responsabilidad, y es que muchas preguntas sobre el hábitat están siendo aplazadas por las sociedades de hace muchos años. Y una última cosa es, que Luis insistió en eso, es Humberto Eco decía en La estructura ausente que el arquitecto es seguramente una de las últimas figuras de la sociedad contemporánea con dimensión humanista, y es porque el arquitecto siempre piensa en la totalidad. Nosotros estamos entrenados disciplinarmente para eso y somos grandes coordinadores de la diversidad de variables que afectan el hábitat. De modo que ánimo para adelante, y gracias a Luis, gracias a la facultad, a Oscar y a la facultad, y muchas gracias sobre todo a los estudiantes del curso de ejercicio profesional. Muchas gracias, Jorge. Muy buen cierre. Muchas gracias por esa reflexión. Listo. Nos vemos Gracias. en otro próximo espacio. Gracias a todos. Saludos. Chao. Gracias. Hasta luego.